Gracias, muy buenas noches, hermanos. Bueno, pensaba en los motivos de oración, ¿no? ¿Cuántos motivos de salud? Nosotros tenemos varios motivos de salud. Nos preocupa mucho la salud de nuestros hermanos, nos preocupa mucho nuestra salud también y hacemos bien en cuidarla. El cuerpo, dice la palabra de Dios, es templo del Espíritu Santo. Es un misterio enorme. Dios vive en cada uno de sus hijos, habita. Por lo tanto, tenemos que cuidar el cuerpo. Por otra parte, hay muchos males del cuerpo que se traspasan al espíritu y también se traspasan al alma. Y muchas cosas que parecen ser espirituales son físicas. Hay personas con una alteración del sistema nervioso muy grande y tal vez lo que está es la glucosa por las nubes. Otros tienen problemas de sustancias químicas en su cabeza y parece ser todo un problema espiritual y es una depresión que hoy, gracias a Dios, se puede tratar con muy buen resultado. Hay muy buena medicación. Así que tenemos que cuidar el cuerpo, ¿no? La medida es cuidarlo de todo exceso. Todo exceso. Cuidar el cuerpo, hacemos bien. Es la salud, repercute en lo otro también. Hace muchos años escuchaba y he contado la historia de aquel misionero joven, lleno de fuego por el Señor para llevar la palabra de Dios, que siendo joven moría. Y alguien lo fue a visitar y lo notó muy triste. Dijo, ¿estás triste porque vas a morir? No, dice, estoy triste porque Dios me dio un mensaje y un caballo. Maté el caballo, ya no puedo llevar el mensaje. Entonces, si no cuidas tu cuerpo, si yo no cuido el mío, es posible que nos traiga problemas en otras áreas y tal vez malogremos lo que es el plan de Dios. Pero aquellos que somos del Señor tenemos un bonus track, que es la salud espiritual. Esto es la salud física y el médico está ahí y lo va a atender mejor. Pero la salud espiritual, hermanos, es todo una preocupación en la vida de los hijos de Dios. Debiéramos estar preocupados como lo estamos por la salud física, que vuelvo a decir, hacemos bien en atenderla. Pero no siempre pasa esto. Y nos podemos deteriorar, aquellos que somos del Señor, porque las personas que no son del Señor, espiritualmente, están muertas. Entonces el muerto, si uno lo tapa o no lo tapa, es lo mismo, no, está muerto. Pero en aquellos que por la gracia de Dios hemos recibido la vida nueva, el Espíritu Santo en nosotros, tenemos que cuidar esa salud espiritual porque también se deteriora con mucha facilidad. Recordaba el proverbio que dice, el que guarda su boca, su alma guarda de angustias. A veces los creyentes estamos angustiados, entristecidos, muchas cosas más tienen que ver con nuestra salud espiritual. Y podemos estar enfermos espiritualmente nosotros. El hecho de estar bien hoy no significa que lo vamos a estar siempre. Así como estamos hoy sanos, gracias a Dios estamos acá, no significa que mañana no estemos enfrentando un problema en el sanatorio. Que estemos bien físicamente, damos gracias a Dios, y que estemos hoy con buenos deseos de servir al Señor y animados y sanos, le damos gracias a Dios, pero hermano, es un estado que hay que cuidarlo porque esto se echa a perder con mucha facilidad. Y el problema es que la salud no es contagiosa, pero la enfermedad sí es contagiosa. Entonces, cuando alguno de nosotros se enferma espiritualmente, lamentablemente puede contagiar. A menudo contagia a su familia. Y hay familias cristianas que están enfermas espiritualmente. Y cuando uno está enfermo espiritualmente, bueno, se apaga el deseo de leer, se apaga el deseo de orar, se apaga el deseo de testificar, aumentan las quejas, aumenta la apatía, no está el deseo de congregarse tampoco, muchas cosas, y son muy importantes, tan importantes como las otras. Hermanos, tenemos que cuidar de nuestra vida espiritual, chequearnos. Dice Pablo, examínense ustedes mismos si es que están en la fe, si es que estamos bien. Así como hay familias que están enfermas espiritualmente y han enfermado a sus hijos, y una de las enfermedades peores de la familia que más enferma a los hijos es cuando se habla mal de la iglesia en la mesa. Y los chicos chiquitos están escuchando, y esos padres sin querer, entiendo que es así, le están contaminando y enfermando la cabeza a un hijo que cuando tenga 14 o 15 años no querrá pasar más por esa puerta. Mientras tenga 8, 9 o 10, lo subís al auto, lo traes, lo subís al colectivo, lo traes.
Cuando ya tenga 14, 15, el chico va a decir, bueno, mirá, yo no voy más. Ya lo convenciste de que el evangelio es mentira, porque la iglesia es mala, porque el pastor es malo, porque los hermanos son malos, porque nadie te quiere, porque nadie te llama, porque todo eso tiene que ver con la queja y con la enfermedad espiritual. Entonces, tenemos que cuidarnos de esto, porque también hay iglesias que están enfermas espiritualmente. Y hermano, esto tiene que ser un motivo de oración. Oremos por las iglesias que nos rodean. Yo lo mencioné ya un par de veces. Zonas enteras de iglesias que se están apagando poco a poco, se van apagando. Decía el rey David, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se secó mi verdor, se transformó en una sequedad de verano. Él había cometido un pecado muy grave, el que lo quiera leer está en 2 Samuel capítulo 11, no es el tema de esta noche, pero tuvo todo un tiempo de simulación, de seguir adelante, y él después cuenta que si bien estaba como rey sentado haciendo sus funciones de rey, su corazón había empezado a enfermar. No la cardiopatía, no, su alma. Hasta que confesó su pecado. Hermanos, hoy hay iglesias que se están apagando y van a desaparecer. Se enfermó uno, se enfermó otro, y en la medida que nos vamos enfermando y nos contagiamos y nos volvemos a contagiar unos con otros y nos desanimamos unos con otros, y algunos ya se empiezan a ir y algunos ya dejan de venir y los hijos se apartan a los 15, 16 años. ¿Y por qué? Porque la iglesia está enferma. Y hay muchos testimonios que han sido muy prósperos alguna vez y hoy están en una situación muy, muy compleja, con 5 hermanos adentro, con 10 hermanos, con muchos problemas para sostener el esquema de reuniones. Y a veces están preocupados, pero ya están tan metidos en el problema que tampoco pueden salir. Damos gracias a Dios por la asistencia, siempre lo digo y siempre he referido, la asistencia de Roosevelt en semana. Es muy bueno, se hace con mucho sacrificio, dejando cosas que son lícitas de la familia, de la comida, del esparcimiento, y está el partido, tantas cosas más. Privilegiamos la casa de Dios y hacemos bien. Pero hermanos, todos nosotros podemos enfermar. ¿Cuál es el remedio para esto? Bueno, hoy vamos a leer Santiago capítulo 5. En Santiago capítulo 5 se tratan los dos tipos de salud, la salud del cuerpo y se trata también la salud del alma. Hoy se le dio por llamar sanidad interior y se han vendido toneladas de libros, pero en realidad es muy sencillo el tema, a la vez que es muy profundo, no es fácil, por eso hay tantas personas, hermanos y hermanas enfermos espiritualmente, están debilitados. Ahí en 1 Corintios 11 dice que por tomar la cena del Señor indignamente, teniendo pecados contra la comunión, muchos están debilitados, otros están enfermos y otros se murieron. Hermano, hay que tomarse bien en serio, como nos tomamos en serio el colesterol, como nos tomamos en serio la glucosa y todo ese tipo de cosas. Así tenemos que examinarnos y pedir al Señor que nos examine. Salmo 139 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Lo que yo pueda decir, hermano, es relativo respecto a mi salud. Lo importante es qué es lo que dice el Señor. Examíname, oh Dios. Y bueno, ahí, si lo hacemos con un corazón sincero, hermano, Dios va a señalar. Seguramente nos viene señalando hace mucho aquellas cosas que tenemos que modificar, que tenemos que abandonar. Proverbios 28:13, digo para los que lo quieran anotar, son pasajes muy importantes. Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos, se pierde el vigor espiritual, se pierden las ganas de todo y se pierden las ganas de vivir también, porque el diablo va a ir hasta el extremo. El otro pasaje es Proverbios 28:13, como dice, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, como hizo David. David había cometido esos pecados terribles. Siguió como rey un tiempo más, juzgando al pueblo todo, hasta que un día llegó un profeta de Dios, se llamaba Natán, le hizo un relato y él se enfureció, y en ese relato la figura principal era él. Y ese día
derramó su corazón delante de Dios y dejó el Salmo 32 y el 51, para que los puedas leer en casa, 32 y 51. Pero ¿cómo va terminando Proverbios 28:13? El que encubre su pecado no prosperará. Hay hermanos que han cometido pecados en su vida. Hay pecados, mi hermano, en la generalidad todos pecamos, está en nuestra naturaleza vieja. Estamos hablando de pecados serios, graves. Y bueno, lo sabe el Señor y lo sé yo, pero eso es algo que está dentro, hierve, está echando a perder las cosas y el tiempo pasa y el tiempo pasa hasta que confesamos. Pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, no le va a ir bien, olvídate. Si no, pero yo esto lo voy a llevar, no, lo vas a llevar barranca abajo y algún día se va a saber, porque dice el Señor, no hay nada oculto que no haya de ser descubierto. Por lo tanto, algún día se va a saber, de alguna manera se va a saber y tal vez eso va a terminar con tu bienestar espiritual, te va a sacar de la comunión de la iglesia, te va a sacar del lugar de bienestar y vas a pasar a un lugar donde están los que no son del Señor y vas a empezar a morir de alguna manera junto con ellos. Lo digo a vos y te lo digo a mí. Siempre estoy incluido ahí en medio de ustedes. ¿Cuál es el camino? Hermano, el camino es la confesión. Hay libros que hablan de sanidad interior. No, lo que hay que leer es la Biblia, 32 y 51, y ahí vas a encontrar la confesión del rey David, un penitente, que le dice a Dios, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y Dios perdonó su pecado, sanó su corazón. El que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Hay pecados que son contra Dios. Hemos pecado contra el Señor. David dice, contra ti solo he pecado. Bueno, pero a veces también pecamos contra personas. Y ahí ya es doble, estamos pecando, siempre que pecamos estamos pecando contra la santidad de Dios. Pero a veces involucramos personas en nuestros pecados. Y en ese caso se complica un poco más. Mira, hermano, a veces nos cuesta confesar hasta con Dios. Y confesamos, pero si no nos apartamos, si no tenemos al menos el deseo genuino, Señor, ayúdame a dejar esto, ayúdame a no hacerlo más. Y si volviese a caer, lloraré y me lamentaré. No tomarlo livianamente. Bueno, Señor, perdona nuestros pecados. No. Pará que no es tan rápido. Yo a veces escucho, bueno, Señor, perdona nuestros pecados. Hacemos como una bolsa, no la tiramos para arriba. Bueno, ya está. No. Señor, puntualiza. Le dijo a una de las iglesias del Asia Menor, tengo unas pocas cosas contra ti. Ni está todo mal, ni está todo bien. Hay un par de cosas que hay que solucionar. No, pero yo soy una bolsa de defectos. Mal hecho. Si vos sos del Señor, tenés que aspirar a más. ¿Y qué es más? Que el Señor pueda decir, tengo algunas cosas contra ti. Puntualmente te estoy hablando de esto. Entonces, hay un sentimiento de culpa así vaga que no es de Dios, que es del diablo. Siempre vamos a ser indignos de él, siempre, olvídate. Pero hay una que tiene nombre y apellido que está diciendo esto, que está presente en tu cabeza, que gracias a Dios yo no lo veo, ni vos ves la mía, está delante de Dios. Y lo tenés que resolver. Esto es como los estudiantes eternos que se llevan siempre la misma materia, pasa el otro año, va la misma materia, pasa el otro año, va la misma materia. Hay materias que las tenemos que meter de una vez con el Señor, son espirituales, basta. Hay que cortar, clamar, tal vez pedirle a personas de nuestra confianza que nos ayuden orando para dejar esto que nos está arruinando la vida espiritual. Y el bienestar, que vuelvo a decir, se puede traspasar a nuestra familia. Y se puede traspasar a la iglesia. Entonces es muy importante que vos y yo, en el Señor, en la gracia que Dios da, estemos sanos. Sanos. Vuelvo a repetir, a veces el pecado ha sido contra la santidad de Dios. Tengo que pedir perdón. Pero a veces ha sido contra personas también.
Y es muy difícil revertir estas situaciones. Ir a hablar con la persona. A veces hacemos como que no pasó nada. Y bueno, por ahí está medio frío el vínculo un tiempo, después por ahí hablamos un poco. Hay que repararlo. Siempre recuerdo a Zaqueo, aquel hombre bajito que se subió a un árbol para ver pasar al Señor Jesús por allí. Era jefe de los publicanos, no era cualquiera, era el jefe de los publicanos y era muy rico, las dos cosas. Y el Señor lo vio y dijo: Zaqueo, desciende ahora, porque es necesario que yo hoy more, habite en tu casa. Zaqueo se bajó con la mano en el bolsillo, directamente. Era un cobrador de impuestos. Como dijimos muchas veces, se cobraba a ojo. Cobraban impuestos para Roma. No lo querían los romanos, no lo querían los judíos, no lo quería nadie. ¿Qué fue lo que dijo? La mitad de lo que tengo lo doy a los pobres. Ya arranquemos que la mitad es robada. La mitad la doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. A veces nos alcanza con, bueno, che, perdoná. No. Vamos, le vamos a poner nombre y apellido. Perdóname, porque en esta situación, así y así. Y si es posible, hay que restituir. Hay cosas que no se pueden restituir. Hay cosas que sí. Si lo dañé materialmente al hermano o a la hermana también, no solamente tengo que pedirle perdón, sino que tengo que restituir, como dijo Zaqueo, un hombre que no conocía a Dios para nada, pero cuando se encontró con el Señor, dijo: bueno, ya la mitad a los pobres. Y si alguno lo defraudé, lo devuelvo cuadruplicado. Eso habla de un corazón que se encontró con Cristo. Quiere restaurar cosas que ha roto en su vida sin el Señor o cosas que ha roto en su vida con el Señor. Hace muchísimos años atrás, mis padres alquilaban un local en la calle Tamborini, allá por Tamborini y Triunvirato. Y la dueña de casa era una persona lamentablemente mala, así como hay buenas personas, decimos que buena persona, ¿no? Una señora mala, con maldad, se llevaba mal con la familia, se llevaba mal con todos. Bueno, esto pasó por muchísimos años, mis padres pagaban el alquiler. Y pasados muchísimos años, la señora un día la llama a mi mamá por teléfono y le dice: mira, Josefa, te llamo para pedirte que me perdones. Mi mamá le dice: ¿por qué? Porque yo no he sido una buena persona, ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Yo conocí el Evangelio, me entregué a Cristo y quiero restaurar en lo posible el daño que hice. Te pido, por favor, me perdones en lo que te pudo haber lastimado. Mi mamá ni se acordaba. Pero esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Si defraudé, tengo que pedir perdón a la persona. Siempre se está hablando de perdonar. Hay que perdonar, hay que perdonar. Ya lo escuchamos, es una enseñanza bíblica, la dimos un montón de veces. Hay gente que de eso se hizo la bandera y se hizo el kiosco, las dos cosas con las que hay que perdonar. Hay que perdonar, porque es una enseñanza de Dios, pero hay que pedir perdón y poner la cara. Porque a veces, perdóname. No, pedirle perdón bien. Bien. Yo he estado en un montón de mediaciones entre creyentes. Bueno, está bien, perdóname. No, hermano, no. Hermano mío, mi hermana, yo te lastimé en esto. Yo dije, esto lo dije yo. Yo abrí la boca y te ensucié. Pensé mal, me dejé llevar, abrí la boca y te ensucié. Hay que tener mucho valor para esto. Es una gracia de Dios. Pero querido, te descarga la espalda, no te imaginás cuánto. Y si te cuento la experiencia es porque yo la he vivido pidiendo perdón. Cosa que no me gusta. No me gusta pedir perdón. Me cuesta muchísimo. La mejor receta es tratar de vivir parejito y no ensuciar a nadie. Si no te gusta pedir perdón, hay que tratar de no cometer esos errores, ¿no? Pero cuando los cometemos, hermano, hay que pedir perdón. Confesar significa
decir lo mismo. Al Señor le tenemos que decir, si fue con el Señor, Señor, perdóname porque lo que hice, lo hice porque quise. No hay una excusa en nosotros los creyentes de decir, bueno, no, el diablo me tentó, el diablo me empujó, los hermanos. No, no, no. Dios nos da la posibilidad de vencer. Eso se llama dominio propio. Cuando Caín mata a Abel, Caín estaba muy disgustado porque lo había mirado con desagrado a él y a su ofrenda y ya se había ensañado con el hermano. Y Dios le dice, mira, si vos querés hacer lo bueno, tenés la posibilidad. Y si no, mirá que el pecado está a la puerta. Caín salió y mató al hermano. Siempre que nosotros pecamos, hermanos, lo hacemos voluntariamente. Y es bueno decirlo con todas las letras. Señor, ¿sabés por qué lo hice? Lo hice porque me gustó. Hermano, el pecado, prima facie, es lindo. Por eso hay tanta gente que camina atrás de esto. Tiene consecuencias malas. Ese es el problema. Nos hace mal. Pero a veces hacemos cosas porque queremos. Le contesté mal porque quise. No me quise contener. Le quise decir todo lo que pensaba y resulta que lo sepulté abajo de un montón de palabras que son como golpes de espada. Y eso lastima, hermano. A lo mejor fue en la familia. A lo mejor fue en la iglesia. Y no se arregla con bueno, está bien, perdona. No, no, no. Vamos a reparar. Porque los que vamos a sufrir, hermanos, somos nosotros. Se nos va a ir secando la vida. Y después llega la confusión. Y después ya no me congrego más. No, hay que tomar el camino de la confesión. Como dice Gálatas 5:16, tiene dos unos a otros. Dice así, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es bilateral. A veces te va a tocar pedir perdón y a veces te va a tocar la otra parte del que perdona. Y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Esto no es sanidad física, eso se habla en el versículo 13. En el versículo 13 se habla de sanidad física. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor. Ahí está toda la instrucción. Capítulo 5, 16 es sanidad espiritual. Sanidad interior. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y la palabra sanado significa que estás enfermo. Y si estás enfermo, y yo me ha pasado más de una vez, claro que sí, estar de un lado y del otro. De los dos lados se sufre. Pero Dios nos libera. Te sacás una carga de encima enorme. Hay hermanos que dicen, lo que pasa es que yo le voy a pedir perdón, él o ella no me va a escuchar. Ya pasa a ser un problema de él o de ella. Y vos habrás librado tu alma. Ponete a pensar, ¿a quién le debes? ¿A quién lastimaste? A lo mejor es histórico, ¿eh? Cuando yo me empecé a congregar allá en Villa Pueyrredón, hace más de 4 décadas, había 2 filas, había 2 hermanos que eran hermanos de sangre. Uno se sentaba en esta fila y el otro en la otra fila y no se hablaron durante años. Yo era muy joven. Y lo sabía, y obviamente no tenía ninguna injerencia en la iglesia para cambiar la situación. No sé por qué situación, vaya a saber, los viejos de aquella época, los ancianos, lo permitían. Estaban peleados, y estaban peleados por plata. Por plata se habían peleado. Y no se hablaban. Uno en una fila, el otro en la otra fila con su familia. Así tomaban la cena todos los domingos. Eso es tomar la cena del Señor indignamente. Uno padeció de enfermedades muchísimo tiempo y el otro también. Hasta que el Señor lo llevó a los dos. No puede ser así. Mi vida va a enfermar, mi familia va a enfermar, la iglesia va a enfermar. Por eso cuando hay iglesias que están atravesando situaciones complicadas, ya desde hace muchísimo tiempo, a veces, hermano, ¿por qué no se viene?
y nos habla 3 días, porque no es lo que usted necesita, hermano. Lo que tienen que hacer es cerrar la puerta de la iglesia y todo lo que están adentro, a la luz de estos capítulos 32, 51, clamar al Señor. Si es necesario pasar el día ayunando, suspender la cena del Señor, suspender la predicación, suspender la enseñanza, porque no se puede seguir así. Cuando tomamos la cena del Señor estamos diciendo que somos uno en el Señor. En ese pan que es uno, estamos hablando de unidad que no existe porque Él está peleado con Él hace un montón de años por plata y todo sigue así. Y otros tienen otros problemas porque le vendió un coche y lo estafó, y el otro porque no le pagó. Y cuando uno quiere mirar, si pudiésemos ver los vínculos, y veríamos vínculos rotos por todos lados. Entonces, la solución no es decirle al predicador que venga, que nos parezca que nos va a salvar las papas. El predicador no le salva la papa a nadie. Acá el que salva es el Señor. Y acá hay que buscar es al Señor. Y hay que clamar. Y hay que reconocer culpas, hermanos, culpas. Hace muchos años que no voy a conferencias. A veces estamos hablando de cosas que no conocemos del todo bien, detalles de la segunda venida. Tenemos que hablar por qué nuestros testimonios, muchos están como están. Tenemos que hablar de estas cosas. Que no puede haber una familia que está peleada con la otra familia, acá de un banco al otro, esa iglesia no prospera, esa iglesia no viene gente, en esa iglesia no se convierte gente, en esa familia los hijos se enferman y en esa familia los hijos se apartan y esa iglesia a la larga se cierra. Tenemos iglesias vecinas que están cerradas. No, mi hermano, tenemos que confesar, reconocer, pedir perdón a quien corresponda. Si es posible, restituir y orar unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios. Esto aplica en el matrimonio. Se lo decíamos a Santiago el otro día, que está empezando el camino. Y lo he dicho un montón de veces, ya me habrán escuchado. Esto funciona perfectamente en el matrimonio. Llevan años de un matrimonio gélido, matrimonio frío, que duerme cada uno mirando su velador, que están juntos por los hijos, que están juntos por un problema económico, porque no tienen dónde vivir, un montón de cosas más. Y por la iglesia, y porque él tiene un ministerio, y ella tiene otro, ¿y qué van a decir los hermanos? Eso no es un matrimonio. ¿Y cómo se va a sanar? Y vamos a ver un consejero matrimonial. No gaste plata, hermano, no gaste tiempo. Vaya a ver al Señor y haga la receta de Santiago 5:16. Confesar cuesta mucho. ¿Quién va a bajar el juego primero? El marido le sigue echando la culpa a ella y ella le echa la culpa al marido. ¿Qué dice el psicólogo? Están polarizados. Para esto ya lo atendió 20 sesiones, le cobró 20 sesiones, no vamos a ninguna parte. Ya sé que están polarizados. Decime cómo lo juntamos. Bueno, no es el trabajo de él, es el trabajo nuestro. ¿Cómo se juntan? Así, reconociendo los errores propios, independientemente de que el otro reconozca los suyos, o independientemente de que me perdone o no me perdone. Habré librado mi alma. Y la oración de uno por otro nos vincula. Forma un lazo espiritual. Cuando yo abro mi corazón en la presencia de Dios para pedir por mi esposa, ella por mí, o para pedir por mi hermano a quien ofendí, le pido perdón al Señor delante de mi hermano, y si es necesario alguna autoridad de la iglesia que venga y que esté presente, y así se arreglan los problemas de comunión. Y así se cierran los agujeros de los barcos. La iglesia es como un barco, navega, están llenas de agujeros algunas. Y ya una vez que pasaste la línea de flotación, ya la pasaste más de la cuenta, eso en cualquier momento se termina de hundir. Ese matrimonio se termina de romper. Ese hermano que está enfermo se termina de congregar en cualquier momento, no se congrega más. Hermano, tenemos que hacer sanidad. Sanidad de Dios. De Santiago 5:16. Mi hermano, alegrará el corazón de Dios
¿Querés dar una alegría al Señor? Dijo el Señor, el Padre, este es mi Hijo amado, señaló a Cristo, este es mi Hijo amado, en que mi alma tiene contentamiento. Me pongo contento con la vida de mi Hijo. Yo no sé, hermano, qué problema tenés, qué deuda tenés, qué es lo que pasa dentro tuyo, no lo sé. En este momento lo estás pensando, lo sabe Dios. Le va a dar alegría al corazón de Dios. Soy padre, tengo 2 hijos. ¿Cuál es el sueño de todos los padres? Que los hijos no estén peleados entre sí. No hay padres felices cuando nuestros hijos se pelean. A veces escucho de hermanos, no nos hablamos. Qué tristeza tendrá el corazón de ese padre. Hermano, Dios, así como se goza por un pecador que se arrepiente, cuando predicamos el Evangelio, se goza muchísimo cuando hermanos se reconcilian profundamente en la presencia de Dios. Y uno pide perdón. Y tal vez el que no te iba a escuchar, te escucha y también te pide perdón y se abrazan sinceramente y oran unos por otros. Y siguen haciéndolo por 1 mes o 2 meses. Eso es cerrarle la puerta al diablo. Eso es devolverle vigor a la iglesia. Eso es sanidad para tu alma. Eso es alegría para el corazón de Dios. Y lo otro es tristeza. Ver cómo se separan, cómo no se hablan, cómo se evitan, cómo se desprecian. Hermano, así, ¿para qué le vamos a cantar qué a Dios? ¿Qué ofrenda vamos a dar al Señor el domingo? No tiene sentido. Por eso yo sugiero cancelar la cena del Señor. A algunos les parece un pecado de lesa humanidad. Peor es tomar el pan y mentir. Y a salud nos llama Dios. Mis queridos, tal vez hoy haya que hacer algún llamadito. No sé. A lo mejor tengo que hablar con esta persona de una vez. Deja de pensar si te va a escuchar o no te va a escuchar. Hacé tu parte. Anda a buscarlo. Pero hace mucho, esto está delante de Dios. Como pastores, procuramos nosotros guardarlo, esto. Y que la congregación lo guarde. Porque donde la congregación está sana, la gente entra sola por la puerta, no hay que ir a buscarla. Los tiempos de avivamiento comienzan cuando la iglesia se convierte. Cuando la iglesia que está mal, que está enferma, se convierte. Se convierte en su mal camino, cambia. Hay reconciliación, hay confesión, hay restitución, hay abrazos sinceros. Y ahí la gente viene sola. No va a haber que hacer ningún esfuerzo especial, más que recibirlos, llevarlos a Cristo. Es el ABC, es lo primero que hemos perdido. En muchos lados, vuelvo a decir, se ha perdido hace mucho tiempo. Hoy tal vez para algunos lados ya es tarde. No hace mucho alguien vino a hablar a la iglesia y trajo un video de iglesias de Inglaterra. Fueron famosas, allí predicó Jonathan Edwards, Moody, Spurgeon, tantos más. Bueno, esas iglesias que son catedrales están vacías. Porque el Señor dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Dios no da un tiempo. Se compraron esas catedrales para hacer lugares nocturnos, donde uno entra y no sabe cómo sale, directamente. Allí tiene un trono Satanás hoy, lugar donde predicaron estos hombres de Dios, y donde el fervor alguna vez estuvo por arriba, pero empezaron a enfermar, a mundanalizarse, a hacer cosas que hace la gente que no es del Señor. Le empezó a ir como le va a la gente que no es del Señor. ¿Cuál es el deseo del corazón? Que nos conservemos en salud, hermano. Si tenéis que hacer un llamado, hacelo. Tenéis que hablar con alguien, no lo dejes para después. Háblalo.
Si te recibe, decía el Señor, habrás ganado a tu hermano. Si no te recibe, habrás librado a tu alma de un peso muy, pero muy grande. Y vivir en salud, hermano, salud. No se puede servir al Señor desde otro lugar. Mis amados, cerramos la serie, dos unos a otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por otro para que seáis sanados, no físicamente, espiritualmente. Así sea.